Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Legal Hack con Teresita, Francelina y yo. Estamos muy contentas con los resultados del podcast, así que hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Y en los episodios pasados hemos hablado sobre todo lo que es básico de propiedad intelectual y derecho a la imagen, para que podamos entender un poco la discusión que tiene que ver con inteligencia artificial. Pero recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, y pueden estar al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo, aparte de lo que es el podcast. Por ahí vienen muchas sorpresas. Bueno, ya hablamos, y voy a mencionar hoy la propiedad intelectual, aunque mencionábamos en episodios pasados los distintos tipos de propiedad intelectual. Los que son más relevantes en la inteligencia artificial es el copyright, el derecho de autor, las marcas y el derecho a la imagen. Así que vamos un poco, antes de empezar a analizar las preguntas concretas, vamos a hablar sobre cómo funciona el AI, la inteligencia artificial. Y voy a dar un trasfondo de dos palabras que se utilizan mucho en lo que tiene que últimamente, que es el input y el output. El input es aquella información o que puede incluir obras de arte, puede incluir cualquier información, texto, obras audiovisuales, que se utilizan para entrenar todos estos modelos de inteligencia artificial que finalmente resultan en algo, ¿no? En la creación de algo. Que puede ser música, puede ser también obras de arte visual, y ese resultado, esa obra que resulta, es el output, ¿verdad? Correcto. Entonces hay una serie de preguntas que se dan en torno alrededor de lo que es el input y el output. En cuanto al input, muchas compañías, y hay muchos casos ahora pendientes ante las cortes, muchas compañías utilizaron obras de arte y material sin licenciamiento para entrenar esos modelos, y entonces pues muchos de esos autores y dueños de esa propiedad intelectual han demandado a estas compañías. Esa es la primera pregunta. Y uno de los argumentos es: simplemente le estamos enseñando a la máquina, como cuando tú vas a la escuela y te enseñan. Aquí no hay ninguna violación, pero sin embargo hay casos de derechos de autores que dicen que una profesora no puede copiar un libro completamente y dárselo a los estudiantes. Exacto. Entonces, inclusive en los entornos universitarios, en las escuelas, hay limitaciones donde tú no puedes violar los derechos de autor de las personas que crean. Claro, con cada tecnología nueva entramos en análisis nuevos, ¿verdad? Porque ahora aprendemos de forma diferente, usamos herramientas de forma diferente, y un poco es difícil para la legislación seguir la tecnología. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Pero nos podemos regir por cosas básicas, como el ejemplo que yo te doy, es ejemplo de los libros de toda la vida, pero el razonamiento se puede extender a lo que es la nueva tecnología, entonces ayuda a informar. Y algunos la gran defensa que se está utilizando es la defensa de uso justo, fair use, y lo vamos a discutir más adelante, por parte de las compañías. Dicen, lo estamos usando para entrenar estos modelos y no necesariamente para utilizarla ahora, pero dentro del contexto del input, del entrenamiento, hay una copia de las obras. Correctamente. Y eso es una violación de uno de los derechos de los que hemos hablado ya, que están incluidos dentro de los derechos de copyright. Por eso mencioné que es importante el copyright. Y dentro de lo que es el output, también se da la interrogante de si la obra que resulta, independientemente de que se parezca o no a el estilo o las obras que se utilizan para entrenar el modelo, son obras derivadas y por lo tanto en sí son infracciones al derecho de autor. Esas son las grandes interrogantes que se están dando ahora mismo en las cortes. No hay ni jurisprudencia ni ley muy clara al respecto, solo el análisis se basa en lo que tenemos, en todo lo que es propiedad intelectual, derecho a la imagen y todas las decisiones que tienen que ver con fair use y los casos que se han dado. Y ya mencioné muchas de las cosas que están pendientes en los tribunales y son importantes de un lado y de otro. Los argumentos que se utilizan de un lado y de otro dependiendo de dónde estemos, ¿no? En qué etapa estemos. Pero también hay una alegación que se hace sobre la información que se utiliza para identificar a los propietarios de esas obras. Bajo el DMCA, que es una legislación federal, se requiere
que se pone la información de la persona que es dueño de esa, o dueño o dueña de esa obra. Y a la hora de hacer el entrenamiento se elimina esa información, al igual que cuando sale la obra resultante, no hay esa información y por lo tanto se está utilizando también esa disposición de ley para ir a la corte y demandar por ello. También tengo entendido que no se requiere registro para ir al tribunal y hacer ese tipo de reclamación. Sí, Gira, mira, y es muy importante lo que tú mencionas sobre que se pierde la información de quién lo creó. Ese es el derecho famoso moral, el derecho de atributo, de attribution rights. Y eso trae muchísimos problemas. Para mí, cuando comenzaron todas estas demandas, yo me fui inmediatamente a lo que mencionaste primero sobre los derivados. O sea, yo todavía, como abogado de propiedad intelectual, me da mucho trabajo nosotros como abogadas siempre podemos argumentar un lado y el otro, ¿no? Pero para mí me cuesta mucha dificultad entender cómo no son derivados, que es un derecho, como estuvimos hablando en un episodio anterior, un derecho intrínseco al derecho de autor, ¿no? Es uno de esos, crear derivados. Claro. Y si una plataforma de AI se le entra ese tipo de información y saca otra muy parecida, pero con otro tipo de connotación, para mí esa es la definición perfecta de derivado. Sí, yo tengo una opinión un poco, yo voy más allá de lo que es concretamente si es o no es una obra derivada. Volvemos un paso más arriba sobre cuál es el propósito de las leyes de propiedad intelectual, en particular la de innovación y la de innovación. Entonces ahí creo que la inteligencia artificial viene para quedarse y tenemos que bregar con ello. Y al final del episodio, la última pregunta va a ser ¿qué es lo que ustedes piensan que va a suceder eventualmente? Esa es mi última pregunta, porque quiero que analicemos todo y después lleguemos a una conclusión. Quien nos está viendo también puedan llegar a una conclusión por sí mismo. Lo que dice Fran es interesante, pero es una manera muy estrecha de mirarlo, porque en realidad si te pones a ver, todos nosotros, la manera que pensamos, lo que interpretamos, lo que hacemos, viene basado en otras cosas. Sin embargo, por razones prácticas, en la vida, definitivamente en la ley, tiene que haber un cut-off point, donde las cosas no se sigan vinculando con sus orígenes. Claro. Y definitivamente con el AI, y por lo que tú dices, it's here to stay. Hay muchos intereses en que se avance la tecnología. Y yo soy usualmente muy protectora de los derechos de los creadores, ¿no? Exacto. Pero veo más allá de que realmente esto viene con mucha fuerza y viene con muchas ventajas también. Pero para eso tenemos la ley, que es lo importante. Cuando yo digo, por ejemplo, cuando yo mencioné lo de los derivados, tenemos el hecho de si crea algo completamente diferente. O sea, hay otros factores para poder también defender el aspecto de la innovación. Lo único que sucede, como tú sabes, desde un punto de vista más tradicional, nosotros que tú sabes, yo tengo ya mucho tiempo lidiando con propiedad intelectual, es difícil realmente entender, cónchale, esto debería de estar reservado para el dueño de la obra, ¿me entiendes? Pero realmente no, sabemos que tenemos que ir con la tecnología. Y la pelea la damos nosotros en la corte. Eso está bien, porque tampoco le vamos a ceder todos los derechos. Ahí es donde las cosas se ponen. Y ahí que viene el dinero también, vamos a licenciar. Y como ya ustedes ven, y pueden escuchar, no hay una contestación concreta, como todo en la ley, pero en esta área es mucho más crítico, no hay una contestación completa. Así que lo que vamos a hacer en este episodio más bien es elegimos unas cuantas preguntas que nos hacen mucho, que son muy concretas sobre casos concretos, y entonces vamos a ir analizando y ustedes van a ir viendo. Vamos a hacer entonces las preguntas que más nos hacen. La primera es para ustedes. Una persona me pregunta, ¿puedo registrar en el US Copyright Office música, video, guiones, arte gráfico hecho con AI? Vamos a ver, tenemos que hacer una distinción. Si lo hago completamente con AI versus si lo hago en parte con AI. Exacto. Si lo haces completamente con AI, es el caso del mono. Lo hizo la máquina. Y el mono, estoy refiriendo al otro episodio donde estábamos hablando del mono que se tiró un selfie. Sí, claro. Caso, lo hizo una máquina. El derecho de autor requiere que lo haga un ser humano. Entonces, en ese caso, no. Inclusive han habido casos donde el registro lo perdieron, se le dio. Hubo un comic book que se llamaba
Zari of the Dawn, algo así, que creo que usaba una foto de Zendaya, ¿verdad? Y entonces el arte estaba registrado y después se enteraron que había sido generado por ella y perdió su copyright. Pero ¿sabes cómo fue que se enteró el US Copyright ¿Cómo Office? fue que se enteró? El artista publicó que había usado AI, pero no lo había puesto en la aplicación. Entonces, exacto. Así que cuidado con lo que ponen en las redes sociales. Exacto. Se enteró de que, entonces sí le otorgaron protección a la compilación, a la organización de esos elementos en los que se utilizaron AI, pero no a los elementos separados que creó. En sí. Y otra pregunta que me han hecho mucho y también yo me lo he cuestionado, ¿cómo monitoreamos eso? Porque en este caso, qué bueno que traes el ejemplo, porque el US Copyright Office vio que esa persona había utilizado inteligencia artificial y dijo, no, esto no es completamente registrable. Pero en el resto de los casos, ¿cómo lo monitoreamos? Esto va a requerir all hands on board. Esto viene por muchos lados, no solamente lo legal. Si acaso nosotros somos el last stop, se habla de tecnología que inmediatamente reconozca que algo, eso es una manera, pero para contestar tu pregunta inicial, en ciertos casos sí se puede registrar y esos son los casos donde la foto, el contenido no se genera en sí por AI, sino tú lo estás creando, estás usando AI, pero imagínate que tú eres un carpintero y estás usando un martillo para hacer un mueble. En ese caso, si usas AI de esa manera para asistirte, puede que tenga protección porque al final la expresión va a ser tuya. Si ese mueble se hace en una máquina, que eso es el equivalente de que el AI genere el contenido, ahí no. Siempre en esta pregunta tiene que ver con cuánta intervención hay del humano sobre ese proceso creativo. Entonces, mientras menos intervención haya, menos probabilidad hay de registro y contrario, ¿no? Exacto. Ahí hay un punto muy importante para mí, viniendo de las disqueras, por ejemplo, en términos, la disquera hasta cierto punto compra los masters, tú eres el artista, yo te doy unos advances, yo soy la dueña de los masters. Es muy importante en estos tiempos que se tenga guías y que se monitoree cómo las obras se están creando, porque si yo como la disquera hasta cierto punto he comprado los masters del artista y el artista me está haciendo esas composiciones, todo usando AI, ¿qué tengo en realidad? Cuando estoy como el caso del Zaya of the Dawn, que estoy expuesta a perder mi copyright, si logro inclusive alcanzarla. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de yo estar haciendo tanta pregunta, cada una va a elegir preguntas que les han hecho mucho por los clientes y la que quiera contestarla, la que la conteste. Sí, las preguntas son las de ustedes, así que síganos mandando preguntas. Aquí viene. ¿Ready? Sí. Ok. Un compositor tiene un contrato editorial con una editora que le requiere la entrega de composiciones originales. Pregunta. ¿Qué consecuencias tiene que el compositor use AI para crear las obras de entrega? Pregunta, ¿cómo afecta esto a la editora? Ok, esta pregunta tiene varias partes y tiene que ver con lo que ya discutimos de si esa obra está hecha completamente por AI o está hecha en parte. Si está hecha completamente con inteligencia artificial, los contratos editoriales requieren la entrega de composiciones, ¿verdad? O los intereses fraccionales de ese autor que participa si está haciendo coautoría con otros. La consecuencia que podría tener ahí es que la obra no es protegible, aunque sí a lo mejor podría ser monetizada, o sea, le pueden pagar porque la suben en las plataformas, porque las registran. La obra termina siendo, no puede ser registrada, por lo tanto, para ese compositor esa obra no va a contar para efectos de la entrega. Cuando uno dentro de los contratos editoriales tienes que hacer entregas, tienes que cumplir para que vayas avanzando en ese contrato y no te quedes estancado, puedas cobrar adelanto y puedas inclusive salir de ese contrato. Y mientras más obras que sean de ese tipo hagan, más va a retrasar el proceso de salir o de cumplir con el contrato. Por otra parte, para la editora, evidentemente no es lo mejor que un autor esté utilizando inteligencia artificial, aunque sea en parte porque significa un riesgo, en especial si no se le divulga. Yo creo que recientemente he visto muchos contratos que están siendo enmendados para poderle incluir las disposiciones de que el autor tiene que notificarle a la editora que utilizó inteligencia artificial, porque pues, entonces la editora se tiene que enterar de cuál obra
es registrable o no, porque a la hora de ir al registro también lo tiene que divulgar y es la editora la que lo hace. Sí. Así que cuidado con eso. No es que el uso de la inteligencia artificial no sea bueno, sino en qué medida lo estamos usando y en qué medida el autor está interviniendo en ese Sí. proceso. Yo creo que es muy importante recalcar la importancia de la transparencia. La transparencia es muy importante primero para que cumplas con tus obligaciones contractuales, que es número 1. Y número 2, para asegurarte de que la obra pueda ser protegible, porque ahora, inclusive, ya la Oficina de Derecho de Autor ha tomado medidas muy específicas de lo que va a ser aceptado y lo que no va a ser aceptado. Y, como estábamos hablando anteriormente, si ven, está todo basado en la transparencia. Sí. Porque si bien es cierto que no se puede proteger si la obra completa está hecha por AI, pero si hay algunos aspectos que están hechos por AI y se hace ese disclosure, ¿verdad? Entonces sí puede haber cierto tipo de protección. Siempre la Oficina de Derechos de Autor le va a buscar la vuelta, siempre que haya manos humanas envueltas, le va a buscar la vuelta para que haya cierto tipo de protección, ya sea como la compilación o algunas partes de la obra en sí. O sea que es muy importante disclosure. Sí, Claro. sí. La transparencia. Sí, y tienes razón que lo puedes usar, pero si te retan o si alguien lo quiere usar también, tú no tienes con qué combatir eso. Aparte, más, acuérdate que la música no es solamente la música que está tocando en la radio o en Spotify. Hay veces tú tienes contratos de terceros que quieren usar tu material, un sync license. Entonces, si yo como disquera le voy a dar un sync license a alguien, yo estoy haciendo representaciones. Y entonces al no en realidad tener eso amarrado, no estar claro, hay ciertos problemas cuando yo le estoy dando esa obra a alguien para que cuente con esa obra para lo que van a crear ellos. Claro, dentro del contexto de la nueva Sí. obra. Bueno, Ok. la próxima pregunta que me han hecho es si un influencer ve un video en TikTok con una imagen hecha con AI que está anunciando una bebida energizante y no le pidieron permiso. La primera pregunta es, si es ilegal, ¿cuál es la base para ese reclamo, si es que lo tiene, y qué puede hacer? Sí, es 100% ilegal ese uso, porque infringe en la imagen del influencer, por un lado. Por otro lado, también tiene implicaciones de false endorsement y false advertisement también, y eso lo regula el Federal Trade Commission. O sea que es una infracción realmente grave, y lo más importante es, obviamente, reunirse con un abogado para establecer la estrategia de enforcement, pero asimismo, como están creciendo las plataformas de inteligencia artificial, también están creciendo las plataformas para identificar si algo es inteligencia artificial, si ha sido creado, como estábamos hablando anteriormente, pero también para ayudar a hacer el enforcement realmente, ¿verdad? Hay muchísimas compañías que se encargan de identificar el origen de la infracción, porque también hay muchas veces que se crean por compañías fantasmas. Esa es otra cosa, porque fácil sería si por ejemplo es un producto real, ahí simplemente se va al origen del producto y de quien lo está comercializando, pero hay en algunas situaciones donde eso no pasa, que no se sabe que es algo realmente, lo hacen por likes, o sea, para realmente, para monetizarlo, Ujú. pero de todo es falso. Y ahí se complica. Nosotros utilizamos empresas que trabajan específicamente, son gente que inicialmente trabajaban para el gobierno, en el FBI, o sea, gente que son retirados de esas agencias y ahora lo que se encargan es de seguridad cibernética. Y ayudan a los abogados que hacemos litigio a identificar quién lo está haciendo, cómo se hizo, para poder entonces tomar acción. Y la importancia de hablar con un abogado es que aquí estamos indagando en lo que es name, image and likeness, las marcas, ese tipo de cosas, pero en casos como ese puede que haya reclamo también de defamación. Vamos a suponer que tú eres un influencer y tu beat es las cosas saludables y de Claro. pronto te ponen en un comercial fumando o algo así que no sea saludable, puedes tener un reclamo de defamación. Y tanto como tenemos the right of publicity, que de ahí sale el derecho sobre tu imagen y comercializarlo, tienes el derecho de la privacidad. Y puede que tengas un caso también por una violación. Yo sé que con los influencers es un poquito difícil porque a propósito ellos buscan la fama,
pero puede que en ciertas circunstancias haya un reclamo ahí también Claro, de eso. siempre tiene que haber un balance con todo, porque el hecho de que una persona sea talento o esté entreteniendo no quiere decir que no tenga derecho a su, Yeah, that su everything privacidad. goes, Porque ¿verdad? todo es parte de los derechos de privacidad. de hecho. Y como explicamos explicamos las bases para los reclamos que tienen que ver con los derechos de privacidad y nombre, imagen, etcétera, es importante saber dónde vive el influencer, cuál es la ley aplicable en esa situación, en el caso de la legislación estatal, y todo lo que tiene que ver con los derechos federales que puedan aplicar, como falso endoso, falso anuncio. Chicas, yo tengo una pregunta que se la voy a hacer a ustedes, que son realmente las matatanas en música. Y ahí va. Dale. Rauw Alejandro ve una canción disponible en Spotify en la que se hace un cover de uno de sus temas con una voz idéntica a la de él. Pero, ¿qué pasa? Que la voz es realizada con AI. Entonces, la pregunta es, ¿tiene derecho Rauw Alejandro a pedir que se elimine esa canción? Cuéntame, Gira. Bueno, voy a empezar por descartar una cosa que bajo la pregunta, primero es un cover, que se permite bajo la sección 115, bajo las licencias mecánicas. Cada persona, cada autor que publique una obra puede, luego de publicada con su autorización, cualquier persona en el público puede grabar la canción, inclusive si se parece muchísimo, porque hay otra sección, que es la sección 114B, que permite inclusive hacer grabaciones que son muy parecidas. Y también descartamos lo que es el sampling. Aquí no se está usando un sampling, se está haciendo una grabación de una voz que se parece, pero no se está utilizando la de esa grabación en específico. Por lo tanto, mi respuesta a esa pregunta, por lo menos dentro del contexto de cover, es que no puede hacer nada. Ahora, eso es distinto quizá, yo no sé qué tú pienses, Teresita, si la obra es una obra original, o sea, que no es un cover, que es una obra nueva completamente. Pero aún, vamos a quedarnos en lo del cover. Tu análisis está perfecto, pero acuérdate que esas son áreas bien técnicas. Entonces, la 115 requiere que se le haga un pago de una licencia, y yo dudo mucho, Gira, que una persona que se ponga a hacer esto, que una persona que se ponga a hacer esto va a estar observando y cumpliendo con los requisitos técnicos. Y es una pesadez. Es una pesadez tenerte que ir por ahí. Claro, pero de todas formas, luego esto un poco antes de la aprobación del MMA, de lo que creó todas estas licencias compulsorias, ya no es necesario hacer el proceso manual. Ya es suficiente con cuando sube a las DSPs y se lance, es el DSP el responsable de enviar las regalías mecánicas, por lo menos en el contexto digital, excepto que se haga en el formato físico, que ahí sí aplicaría. Y ahí también vamos a la 114, porque la 114 te da ciertos derechos, no te da los derechos en digital, te da los derechos sí en digital, pero no interactivo, te lo da en lo no interactivo. Entonces, perfecto, empezar por ahí, súper importante, pero hay que profundizar, porque puede que la respuesta se complique un poquitico, como todo en las leyes. Sí. Nada es obvio. Nada de Y blanco entonces en términos de que no sea un cover, esto es diferente, porque el cover es como que Gira tenga una canción y venga yo, God forbid, y la cante. En este caso específicamente están tratando de duplicar la voz del artista. Entonces tenemos el problema de name, voice, image and likeness. Unfair competition, que son los derechos de common law de los estatal. Entonces creo que por ahí también puedes retar ese Y habría uso. que hacer también el análisis de que hablamos también en el primer episodio, de que se hace un análisis de que la voz no necesariamente, o por lo menos hasta el momento no hay ninguna decisión que diga que la voz dentro de lo que es una obra de arte como una obra musical es un uso comercial, que es lo que activa lo que tiene que ver con los derechos de NIL, de Naming, Image and Likeness. Entonces, un poco para que la gente vea que no es tan fácil analizar todo esto, porque hay un montón de derechos que no necesariamente están conectados,
y que si hay alguna persona que tiene Ajá. alguna situación como esta, pues hay que ir donde un abogado Ajá. para que lo resuelva. Ajá, pero ahí también está lo divertido, Ujú. que tú dices, there's more than one way to skin a cat, y si lo que necesito es bajar esto, eliminar esto, ¿por dónde lo cojo? Exacto. Entonces tú empiezas a inventar y hacer lo que ella hizo, mira, está este estatuto, está esto, ¿lo puedo coger por aquí? No, porque entonces... Eso es lo más interesante de la propiedad intelectual y de este tipo de materias, que existe mucha estrategia. Y la verdad es que cuando Ujú. se crea un producto que deja dinero, ¿ok? Que eso está pasando mucho en la inteligencia artificial. Inclusive cuando comenzaron esos casos tan grandes en contra de esos publishers, ¿no? O sea, no de los publishers, sino de las empresas de AI que comenzaron como ChatGPT, todo ese tipo de cosas, OpenAI. La idea es que está haciendo tanto dinero que se le está buscando la vuelta. O sea, ya están haciendo muchas licencias para que todo el mundo pueda entrar en el juego. O sea, en definitiva, la labor de los abogados es, o sea, y del marco legal, es primero hacer toda la debida diligencia para asegurarse que las cosas están hechas bien. Y si por una razón u otra no están hechas bien, pero están beneficiando beneficiarían a todas las partes involucradas, entonces buscarle una forma de que se pueda hacer. Y al mismo tiempo, para esos malos actores, ya la industria está aprendiendo quién viene de mala fe, y se están juntando los diferentes stakeholders, ¿no? Para estar alerta y combatir y no permitir o controlar Sí. los incidentes de esto, de personas que crean esta música, la ponen, le sacan dinero y antes de que tú los puedas Y encontrar, se desaparecen, desaparecieron. exacto. Yo tengo otra pregunta, chicas, que me Ah, qué hacen bueno. mucho, y he visto mucho en las redes sociales, gente diciendo, mira, hay un montón de estas herramientas de inteligencia artificial que están usando millones de obras sin permiso, o sea, usan música, usan películas, usan textos, novelas, artículos, sin el permiso de sus autores para entrenarlas. Entonces, como la gente ya está usando todas estas herramientas, si yo uso esa herramienta como usuario para crear por ejemplo, una carátula de una película, y le pido a la AI, mira, créame una foto al estilo de este fotógrafo concreto, famoso, ¿puedo tener problemas? Yo diría que sí, claro. Todo depende de lo que se cree y cómo se crea, porque cuando decimos al estilo, sabemos que historically, o sea, en corte, ha habido un debate mucho de qué es el estilo de. O sea, tener un estilo puede ser considerado no necesariamente infringement, ¿no? Pero si es algo que es muy parecido, o sea, y también si los elementos, si se toma un porcentaje pequeño, porque todo lo de lo que tiene que ver con derechos de autor tiene mucho que ver cuánto se usó y cómo se usó, ¿no? Pero sí, es una posibilidad de que si estás utilizando una plataforma que ya está metida en problemas porque está utilizando derechos de autor sin permiso y sin licencia, entonces definitivamente esa infracción se puede pasar al usuario final. Por supuesto. Eso está por decidirse, que es uno de los planteamientos que hicimos al principio, que están en las cortes, pero también ha habido casos en donde la obra resultante es muy similar a la obra de Claro. autor. No estamos hablando de estilo, el estilo no necesariamente es protegible, pero sí, Exacto. si la obra como tal es similar, y además fue una de las obras que se utilizó para entrenar el AI, pues puede que haya problemas. Sí. Siempre estas áreas son todas grises. Sí, súper grises, y ahí es donde esta conversación demuestra que no hay una respuesta concreta, porque yo diría hasta cierto punto que no, porque un estilo puede ser un concepto. Ahora, como tú dices, cuando se empieza a aparecer cantidad y ya se convierte en un, ¿cómo se llama? Derivative. Sí, un derivado, una copia, un derivado, sí, y ahí una- definitivamente sí estás violando los derechos de autor. Y lo estilo suena más a lo que tú haces en el trademark, pero un estilo de un fotógrafo no es algo que inclusive se pueda proteger dentro del Exacto. ámbito de trademark. No, sí, así mismo es. Yo tengo una pregunta que a mí me encanta porque tiene que ver con estudio de televisión y el uso de imagen, o sea que la voy a poner al piso, al debate, ¿no?
La pregunta es, ¿puede un estudio de televisión de Hollywood usar la imagen hecha por AI de uno de las actrices para no tener que realmente contratar a la actriz, sino que utilizar una imagen, un deepfake de esa misma persona? Ujú. ¿Es eso permisible? Ok, sabemos que ya lo de la inteligencia artificial es muy difícil de contestar, pero en este contexto en específico es bastante más concreto, porque en Hollywood recién en 2023 terminó una huelga entre SAG-AFTRA y WGA, son esas dos entidades que aglomeran los actores y las personas que trabajan en Hollywood y los escritores, y se llegaron a unos acuerdos concretos sobre inteligencia artificial. Entre ellos hay estos son páginas y páginas de información y de términos que se establecieron en lo que respecta al uso de la IA por parte de las compañías de Hollywood, pero se supone que a partir de ese momento los contratos estén muy claros sobre cuáles las licencias. Se supone que la compañía lo puede hacer si hay un contrato escrito en donde está expresamente cuál es el uso que se va a utilizar, que se va a hacer a partir de ahí. La persona tiene que haber tenido una representación legal dentro de la negociación y tiene que estar clara de cuál es la consecuencia de otorgar ese tipo de derechos. Además que se puede revocar en el momento en que se pase el límite del uso por parte de la compañía. Por lo tanto, lo que es Hollywood es un poco distinto porque allá ya hay un montón de convenios entre las compañías de producción de las películas y las personas que trabajan para ellos, que trabajan como creativos. Sí, pero lo interesante, o sea, es súper interesante, pero si nos ponemos a ver, o sea, la base de este tipo de convenio tiene que ver con, básicamente, considerar como que ese uso lo está haciendo, se asimila mucho a un contrato de talento normal, lo único que con la imagen, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando, y creo que lo hablamos hoy, lo habíamos hablado anteriormente también, la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Entonces, eso es una forma en que estamos aprendiendo a cómo continuar en el futuro, ¿ok? Y hasta cierto punto, como sentirnos cómodos con con estos avances, ¿no? ¿Cómo un actor se siente cómodo con ese avance? Muy sencillo. Tú no lo puedes utilizar sin mi permiso. Vamos a hacer un contrato. Me pase lo que pase, ya yo tengo ese contrato ahí, ya yo sé lo que me van a pagar, ya yo sé qué puedes tú o no hacer con mi imagen y está todo negociado. Entonces, eso es lo importante. Claro que da muchísimo, porque hubo inclusive un episodio de Black Mirror sobre eso, ¿no? Que da hasta cierto tiempo, hasta cierto punto un poco de miedo, pero este tipo de ejemplos te enseñan cómo estamos todos aprendiendo a llevar esta nueva tecnología de la mano y hacerlo para que todo el mundo gane. Claro, y todos quisiéramos estar en Hollywood para que todo esté bastante más claro de lo que está fuera de lo que es Hollywood. Ya saben que todas estas legislaciones pues varían de estado a estado y no necesariamente aplica esto que acabo de decir, además de que también requiere una compensación por ese uso. No puede ser dentro de una licencia general, dentro del contrato general, requiere de una compensación específica. Pero eso yo creo que nos lleva ya casi al final de esta edición del podcast. Y yo quería que ustedes me dijeran que ustedes piensan que va a pasar con esto de la legislación de la inteligencia artificial. Yo de mi lado pienso que una de las maneras que se puede hacer es usando el mismo modelo que se ha utilizado con las licencias, los blanket licenses, las licencias generales que se utilizan en el área de la música para compensar a los creadores, en este caso es en general, no solo de la música, y entonces que a la misma vez eso promueva el desarrollo de esa tecnología. Yo lo veo desde ese punto de vista, es un punto intermedio, a lo mejor puede haber otras visiones que... Eso es bien interesante. Una de las dificultades de esta área es que tú no sabes hasta dónde va a llegar el AI. Y me ha sucedido en contratos, no ahora, pero de hace un tiempo, donde me pidieron cláusulas de AI. Yo le dije, yo no sé ni cómo escribiste estas cláusulas porque yo no sé a dónde va a ir el AI. Yo me puedo afincar en los derechos tradicionales de name, image and likeness y usarlos como los conceptos básicos para dictar qué se debería hacer y no en el ámbito de AI. Pero por lo general lo que veo es que estas peleas son bien importantes,
las que tengan los abogados en la corte o la que tengan, en este caso con SAG-AFTRA, que todo el mundo se tiró para la calle y tuvieron que, then strike and everything, porque en realidad en el ámbito político hay un interés en no regular AI. Hay una competencia entre los grandes poderes y los países y eso se torna a the lack of regulation. Entonces los artistas tienen que estar ahí arriba de eso. Te quería hacer un punto que a menudo ustedes me piden que le dé el punto de vista de la disquera. Pienso que las disqueras, especialmente que compran los masters, would be well advised que crearan regulaciones de AI. Y esas regulaciones tienen que breathe and live, porque vemos que esta es una área que se va creando, se va expandiendo, va profundizando, el Copyright Office va dando instrucción, y entonces yo cogiera los AI regulations de mi disquera y yo los incorporaría en el contrato como reps and warranties, que el artista me tiene que garantizar que se está comportando de acuerdo a los AI regulations. Claro. Y independientemente, cada empresa va a tener que hacer su trabajo, de educar también a las personas con las que están haciendo negocio. Los artistas muchas veces no tienen ni idea de todas las consecuencias que puede tener utilizar AI, así que es importante que también la educación, como siempre yo les digo. Así que hemos llegado al final del episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, y próximamente nuestro website ya estará por ahí. Eso. Activo. Así Todo que lo que hasta viene la por ahí. próxima. Dale. Perfecto.